Nunca se ha aplaudido tanto a un guionista en ningún sitio. Nunca jamás. Estamos bien. Esto es como... Bienvenidas a Esto ya se ha hecho, el podcast oficial de ALMA, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, Entidad de Gestión de Derechos de Autor de Obras Audiovisuales. Nos obligan a decir esto en todos los capítulos, o sea que ya está. Falta Sara Antuña, que es la persona que presenta conmigo habitualmente, pero tenemos a Diana Rojo con nosotros, que es miembro de la Junta de ALMA. Y es la versión desmejorada de Sara. Yo no he dicho eso, pero tú sabrás. Y hoy vamos a hablar de cortometrajes, y vamos a hablar de cortometrajes con Teresa Bellón, que ha hecho un montón de cortos y acaba de estrenar Buscando a Coque, que está en Movistar, se puede ver en Movistar, creo. Sí, muy bien. Vengo con los deberes hechos. Y a Borja Coveaga, que ha hecho alguna cosilla también. Alguna más que yo incluso. En su faceta como cortometrajista está nominado al Goya, a ver si no me equivoco, por la primera vez. Eso es, sí. Nominado al Oscar por Éramos Pocos. Has hecho una peli que hizo un poco de dinero, que fue Ocho apellidos vascos. Sí. Y catalanes, se recuerda. Y catalanes, es verdad. Hay que contar lo malo también. Vale, es verdad, es verdad. Marroquíes no, eso sí que me gana. Os juro que marroquíes no. Y los dos han hecho muchas cosas, pero vamos a hablar de su faceta de cortometrajistas, cómo empezaron, a qué problemas se enfrentaron al principio, cómo ha cambiado el mundo del corto desde que Borja empezó y cómo está ahora. Bueno, vamos a hablar un poco de cortos, así que arranca si quieres. Sí, de hecho os vamos a empezar haciendo la pregunta que le hacemos a todo el mundo en el podcast, que es por qué decidisteis dedicaros a escribir y a dirigir. Pues yo, la verdad es que era una cosa un poco pedante, porque me acuerdo que mi madre siempre contaba que, o cuenta ahora, que aquí me preguntaban de pequeño, muy pequeño, qué quería ser, y yo respondía que director de cine, era lo que ¿Cómo de pequeño? Ser. Pues estaba hablando de 5 años o 6 años o algo así. Yo es que empecé a hacer cortos con 9 años, 10 años y así. Y me acuerdo que, vamos, esta es la cosa un poco de anécdota como pregnante, como de tal, que mi madre no tenía vídeo, estaban por la tele Bienvenido Mr. Marshall y lo grabó con un radiocasete, con un micrófono. Uh-huh. Y ahí se oía a mi padre toser y cosas así. Y me la ponía. Entonces yo me imaginaba cómo era Bienvenido Mr. Marshall con el sonido. Porque solo la oía, no la veía. Uh-huh. Y creo que es como ahí donde empezó un poco todo. Uh-huh. ¿Teresa? Bueno, lo mío la verdad es que es un poco más prosaico. De hecho, o sea, yo me preguntaba cuántas personas han dicho que no antes de llamarme a mí para estar al lado de Borja Coveaga, pero bueno, no pasa nada, aquí estoy. No es la primera opción. Pues realmente yo quería escribir novela cuando era pequeña. Lo que pasa que no vi que no se ganaba dinero, tampoco con el cine, pero estaba un poco engañada. Uh-huh. Y como empecé súper tarde, pues en realidad como yo quería escribir, llegué al mundo del guión así un poco como por casualidad cuando acabé la carrera, que hice un máster de guión, y fue cuando me conquistó. Y luego como tardé tanto tiempo, yo no sé si ya fue como por obsesión que quería dedicarme a escribir. Lo del tema dirigir, pues me vino sobre todo cuando empiezas a escribir cosas y te la dirigen otros y ves lo que hacen. Ajá. Y dices, bueno, pues si hay que joderlo, pues me lo jodo yo sola. Y también porque fue muy guay una vez que escribimos una cosa que no diré, pero que se les olvidaron en los créditos meternos a César y a mí como guionistas. Simplemente se les olvidó el guión por lo que fuera. Y entonces eso creo que fue un punto de inflexión en mi vida, de decir, no puede ser. Y bueno, pues por lo menos ahora los créditos los controlo yo. Tenemos 45 minutos, lo contarás antes de que acabemos. Lo que era, ¿no? Vamos a hablar de esto. Pues si os parece, continuando un poco con esto, vamos a hablar ya de lleno del mundo, meternos lleno del mundo corto. ¿Qué os movió a hacer vuestro primer corto? No sé si los cortos que hacías con... Valen, bueno, no sé si valen. Pero digamos... Los títulos estaban muy bien, ¿eh? Creo que tengo algunos por aquí, pero... Ah, vale, perdona, si te me dan... No, dale. No, básicamente lo que pasaba es que íbamos al cine y veíamos películas que nos gustaban, me refiero a mis amigos y a mí, uh-huh. Y le imitábamos. O sea, veíamos Beetlejuice, la primera, y hicimos una que se llamaba Un fantasma super guay. Nos gustó tanto hacerla, no de público, que hicimos Un fantasma super guay 2 y todo, o sea, la primera. Pero luego básicamente es que trataba de eso, o sea, veíamos una peli 1941 de Spielberg o El Plutón chiflado de Ivan Reitman y hacíamos una que se llamaba Bienvenidos al Ejército y cosas así, que eran los primeros cortos que fueron profesionalizándose. Uh-huh. Hasta que ya cuando era adolescente y esas cosas, no sé, de que eres un poco atormentado, te pintas las uñas de negro y eres un poco medio emo,
Hice uno que se llamaba Sangre Suicida, que eran 29 minutos de mis amigos suicidándose de maneras diferentes. Y ese es el primer corto serio que hice. Ese es el serio, el primero serio. Sí, ese es el primer corto serio. Y la intención de hacer esto, o sea, al principio era copiar y luego ya dices, pues Era un plan de sábado. O sea, quiero decir, el sábado por la tarde, el plan a veces era hacer un corto, básicamente. Pasa que es verdad que mi interés era mucho mayor que el de mis amigos, porque claro, yo quería dedicarme a eso y ellos, los pobres, tenían un aguante y una paciencia siguiéndome la corriente, pero sí era un plan de sábado por la tarde, básicamente. Lo que pasa es que luego, lógicamente, pues les vas pillando el gusto y fue... Bueno, los primeros no tenían guión, pero luego apareció el guión como el cuarto corto o algo así. Eso. Interesante. Pues, a ver, la pregunta exactamente, perdona. Lo que te movió a hacer el primer corto que hiciste. Bueno, pues intentar tener visibilidad como guionista. O sea, de hecho, nos lanzamos a dirigir. Hablo en plural porque yo siempre escribo y dirijo con César, que es mi pareja sentimental y creativa. Y yo tenía 35 años cuando hicimos el primer corto. O sea que había llovido mucho, había trabajado en muchas cosas, pero también había intentado... Es que como que nunca tomé la decisión correcta. O sea, había intentado hice stand-up, no acabo de salir bien, como es obvio, webseries, microteatro, o sea, todos esos pasos del submundo los dimos, pero nunca acertábamos, ¿no? Y entonces al final pues decidimos hacer un corto para el Noto Film Fest, que era el de Cariño me he follado a Bunbury, que ahora me horroriza todo de ese corto, empezando por el título, pero bueno, que hay que agradecerle también que nos dio una visibilidad. Y es de donde sale la peli, más o menos. Es de donde sale, sí, ¿no? Sí. Y claro, sobre todo en este caso, que sí que tú, Teresa, te lanzaste a hacerlo más con esta intención también de visibilizarte y tal. ¿Creéis? Pregunta para los dos, lo que pasa que no sé si un fantasma súper guay es el caso, pero la 1 esta, la 2, depende. Depende, ¿no? Digo, Depende, la 1, Gorka. Tú eres más de la 1. Es como, os quería preguntar si pensáis que el primer corto que uno hace hay que ir teniendo esto en mente, de que sea algo representativo, que represente una voz, esto que dicen de la voz, una pulsión temática, un estilo, o pensáis que el cortometraje debería ser un lugar donde experimentar y donde probarse uno. ¿Cómo os lo tomáis vosotros y cómo pensáis que debe ser? Bueno, yo si hubiera pensado que era mi voz y todo eso, creo que no hubiese hecho Cariño me he follado a Bunbury. O sea, creo que no pensé mucho, está claro, ¿no? O sea, es que como siguiera pensando se me pasaba el arroz y la vida, porque, insisto, es que tenía 35 años cuando lo rodamos. Entonces, bueno, te vas encontrando luego. Sí, yo durante bastantes años durante unos años fui tutor de la SCAM, de la Escuela de Cine de Madrid, de las prácticas de tercero, ¿no? Que siempre se vendía que era como su tarjeta de presentación. Me imagino que cualquiera que haya estado en una escuela audiovisual piensa que la práctica final es su tarjeta de presentación y todo eso. Y todos los cortos que hacían los alumnos y las alumnas eran un desastre. Los de tercero. Eran mejor los de segundo, siempre. ¿Por qué? Porque no tenían la presión justamente de buscar su voz, de encontrar su manera de contar, de decir aquí estoy yo y todo eso. Con lo cual, creo que ese tipo de presión viene fatal para desarrollar como tú eres, ¿no? Yo sí que considero que mi primer corto como que pues tuvo visibilidad y fue a festivales, porque había un circuito de festivales que yo desconocía. Fue la primera vez, que era un corto con Mariby Bilbao, donde hacía de una anciana virgen que quería perder la virginidad. Y ese corto fue muy diferente a mis cortos anteriores. Yo hacía como thrillers cutrísimos o espantosos. Y la primera comedia que escribí en mi vida fue ese corto y eso me enganchó a hacer comedia, porque además yo había decidido que si ese corto no quedaba bien, me iba a dedicar a otra cosa, a ser realizador de televisión, pero no guionista y director. Como última oportunidad ahí, ¿eh? Sí, fue como última oportunidad, porque no sabéis, los cortos que hacía eran aterradores. No me refiero a un fantasma súper guay, me refiero a que... Era muy bueno, ¿no? Sí, estaba muy bien, sobre todo la 2. Para que digan luego que segunda parte nunca fueron buenas. No, pero había como una especie de cortos que hacía como de asesinos psicópatas y cosas así, muy mal hechos, con unas faltas absolutas de sentido del humor. Y de repente, este cambio de registro, pues al final encontré, vamos, eso es, no sé si mi voz, pero por lo menos algo que básicamente también algo que engancha mucho cuando haces cortos es que de repente algo que has hecho en tu casa y has pensado pues no sé, en tu salón, caminando por la calle o en el baño, de repente lo pones delante de unos desconocidos y funciona. Y la primera vez
pues de repente había un grupo de desconocidos viéndolo en un cine y funcionaba. ¿Y recuerdas por qué ese cambio de género de pronto? Pues creo que vino como que de repente se me ocurrió algo súper cercano. O sea, no tienes por qué siempre escribir de lo que conoces, pero en mi caso particular es porque empecé a escribir de cosas que pues conocía. Yo me acuerdo que en la universidad, yo soy de San Sebastián y me fui a estudiar a Bilbao y vivía con una tía mía que soltera. Y la convivencia era estupenda porque nos llevábamos muy bien y todo eso, pero yo empezaba a pensar en ella de, bueno, ¿por qué no se ha casado nunca? ¿Será virgen? O sea, me empecé a plantear cosas cotidianas. Cuando el otro era un reflejo continuo de las películas que me gustaban. Claro. O sea, veía las pelis de Fincher y decía, quiero hacer esto, y era un error, porque no era David Fincher, desde luego. Pero en realidad, algo más cotidiano de hacer oído para ver cómo hablan ciertas personas, tener un poco de oído para el diálogo y todo eso, de repente me di cuenta que se me daba bien. Es que se trata de que encuentres una cosa en el equilibrio entre lo que te gusta y lo que se te da bien. Porque si una de las dos cosas fallan, esto no va a ningún lado. Y cuando empezáis a escribir o cuando empezabais a escribir cortos, que bueno, los dos sabéis, o sea, quiero decir, es un formato al que recurrís, o sea, después de haber hecho largos y tal, el corto es un lugar al que volver, ¿no? También todavía. O sea, no sé. A mí me gustaría más, pero desde que soy padre yo creo que es imposible. O sea, solo puedo largos y niño. Y largos y corto podría. Largos niño, o cortos y niño, no sé si podría tampoco. Sí, vamos a rodar un corto el año que viene. Entonces, sí, la verdad que es un formato que a mí me encanta. Es que, bueno, pues eso, hay historias que son de largo, hay historias que son de corto. Parece raro que yo diga esto cuando hicimos un largo de nuestro corto, pero bueno. Y claro, en ese sentido, ¿qué posibilidades pensáis que ofrece un corto que no te dan otros formatos más largos, como hacer una serie o un largometraje? Yo creo que tiene que ver muchísimo con la potencia de la idea, que puede ser una idea de argumento, puede ser una idea visual, puede ser un punto de partida y que apuestas por una o dos ideas que te dan para esos 20 segundos, 5 minutos, 10 minutos o 20. Pero es verdad que me parece fundamental esa potencia inicial. A lo mejor puedes hacer un largometraje buenísimo teniendo muchas pequeñas buenas ideas y es estupendo, pero creo que el corto requiere ese chispazo de potencia de idea. Y la libertad también. Hay cosas que puedes hacer en el corto que luego no lo puedes hacer en el largo, para empezar, porque el equipo es mucho más pequeño. Bueno, nosotros en nuestro caso, excepto el próximo corto que vamos a rodar, siempre nos los hemos autoproducido, con lo cual, dentro de que no tienes dinero, pues haces lo que quieres. En un largo, pues bueno, entran muchos productores, todo el mundo tiene una petición y tienes que ir casi como a veces negociando. Los cortos, por ejemplo, sí que eso es otra cosa, por lo que decís, ¿no? Que al final el largometraje o los formatos más largos hay muchísimas opiniones que de manera voluntaria o involuntaria acaban en la historia, ¿no? De alguna forma. Los cortos, cuando os ponéis a hacer un corto, que luego al final también cuesta un trabajo hacerlo, ¿lo soléis someter a opiniones sobre papel o vais con el instinto, idea que tenéis y decís, nada, y esto no quiero la opinión de nadie? Pues te diría que no mucho. No mucho. No, o sea, con los cortos hemos sido más apostar por lo que queríamos hacer. Con el largo sí que lo hemos sometido más a opiniones y tal vez nos sentíamos más perdidos. Es que también te lo da mucho como, pues eso, estás empezando, la ingenuidad o el no saber y entonces querer probar y no tener nada que perder también es maravilloso. Sí, yo es que distinguiría los cortos que hacía antes de hacer largos y los posteriores, porque sí que, claro, he hecho cortos después de haber hecho mi primera peli y así. Los primeros tenían que ver un poco con ese aprendizaje y encontrar un poco el tono que te gusta, y creo que los cortos que he hecho desde que hice mi largo era para probar cosas, probar un actor con el que quería escribir un papel más largo, probar un estilo, probar un tema, Entonces siempre me tomo los cortos un poco más en ese aspecto desde que hago el largo. Pero sí, luego, como dices, hay ideas que son para cortos y otras para largos, eso no cabe ninguna duda. ¿Y crees que has ido encontrando tu voz como autor con todos los cortos y has dicho en un momento dado, esto es lo que quiero hacer, y entonces ahora estoy preparado para dar el salto al largo? O sea, ¿en qué momento se produce, no digo la parte comercial de vendes una peli, sino la parte tuya de creo que ya me he encontrado más o menos y ya estoy preparado para... Claro, es que quizás en mis tiempos de inicio, yo, debuté, mi primera peli es de 2009 o algo así, pero sí que desde
en la primera década del siglo había una especie de síndrome Amenábar. O sea, Alejandro Amenábar, debutó con 20 poquísimos años, hizo tesis, arrasó en los Goya y se convirtió en una primera peli. Además había dejado la carrera de comunicación audiovisual, bueno, la de imagen, vamos, era una especie de leyenda de lo que había que hacer. O sea, había una competición a ver quién debutaba más joven, ¿no? O sea, era al que más joven, mejor. Y es verdad que eso, de hecho, hubo como un concurso de universidad, me acuerdo, yo estudié en la Universidad del País Vasco, un concurso de universidad de proyectos de corto, que en realidad nosotros lo llamábamos en broma Se busca Amenábar, porque claro, era como esa época de repente los profesores y todo el entorno estaba interesado de encontrar el nuevo Amenábar entre sus estudiantes o sus ex estudiantes. Entonces, pues es verdad que eso intenté que no me afectara demasiado y que el primer largo, sobre todo porque noté que el paso al largo era muy complejo, sobre todo en la escritura de guión. O sea, como decía antes, un corto puede ser con 2 ideas, un largo es una bestia que se alimenta de ideas y es complicado el salto, porque muchas veces se habla de la capacidad de síntesis del corto, pero creo que hay que valorar el salto al largo y la cantidad de ideas que tienes que manejar y lo entretenido que tienes que sostener a lo largo de 90 minutos. Pero sí que es verdad que a mí, de hecho, más que encontrar un estilo en los cortos, que creo que sí lo encontré, lo que me ha hecho recordar. Yo cuando empecé a hacer pelis ya empecé a hacer comedias más locas. Cuando hacía los cortos eran comedias más bajoneras. O sea, eran comedias con gente de la tercera edad. No era trepidante eso. No había... Entonces, pero sí que, por ejemplo, cuando hice mis 2 primeras películas que eran comedias locas, a mí el hecho de haber hecho de Éramos Pocos, que fue mi segundo corto que rodé en cine y que además estuvo aquí en este festival, era lo mejor, es lo que más me gusta de todo lo que he hecho. Con lo cual, mi tercera peli, mi intento no era tanto hacer la tercera peli, sino voy a recuperar el estilo de los cortos. Y me parece que eso me ha... O sea, ahí en los cortos sí que me ha servido para recordar. Y Éramos Pocos, luego, fue una guía muy buena para negociador, para mi tercera peli. Pero hablabas ahora de los cortos que son una sola idea y la potencia de la idea es lo fundamental y los largos son un montón de ideas. Pero a la vez ¿no creéis que el corto es una cosa en la que estás como, entre comillas, más desnudo, en el sentido que igual que en un relato corto en literatura se ve el defecto mucho más rápido porque en realidad la duración tan corta hace que te fijes de manera más... O sea, ¿no es más complicado? Para mí no. Ok. O sea, para mí... O sea, yo me acuerdo... Creo que, por ejemplo, Nacho Vigalondo lo hizo muy bien porque antes de rodar su primer guión de largo, había ya escrito como 3 o 4 guiones de largo. También me consta que muchos compañeros y compañeras lo han hecho. Pero justo a mí me pasa lo contrario, que Pagafantas fue mi primer guión de largo. Con Diego San José veníamos de la tele, de hacer Vaya Semanita, yo venía a hacer los cortos, Diego también hacía sus cortos, pero eso nos pareció el Tourmalet. O sea, porque en el caso de los cortos siempre la potencia, como decía antes, de la idea es lo que te conduce de todo. Y entonces en un largo, pues el segundo punto de giro hacia el tercer acto, eso en el corto, a veces no lo hay. Y a mí, de verdad, por lo menos mi experiencia personal, entiendo lo que dices, de que el defecto se ve más y que no hay nada peor que un corto que digan que se hace aburrido, ¿no? Porque una película puede ser aburrida, pero un corto nunca. Pero a mí, en mi caso, no tanto. Yo estoy bastante de acuerdo. O sea, a ver, a mí me encanta el corto como formato y de hecho, pues eso, seguiré haciendo porque me gusta muchísimo, pero me parece que es mucho más difícil hacer un largometraje. Yo tenía un profesor en el doctorado que era un productor de los años 70, que es que me encanta la analogía que él hacía con los cortos y los largos. Tenéis que entender la época, ¿vale?, de este señor, que era un productor de los años 70, ¿vale? Entonces él decía que hacer un corto y hacer un largo es como estar de novios y estar de casados. Y me pareció súper divertido, pero pensando un poco en el mundo, en la época en la que él vivía, me parece que es muy buena analogía. De hecho, Teresa, en vuestro caso, por ejemplo, que decías antes, es verdad que si fuera mi primer corto no habría hecho Cariño me fui, o sea, no, sí habría hecho Cariño me fui a Bunbury, pero como que parece que no es algo que esté como súper meditado, sino que os ha salido de una manera más instintiva, pero el largo justamente es también tiene que ver con esto y vuestro camino con el tema de los ídolos y tal es algo que habéis explorado mucho. Entonces, el hecho de hacer Buscando a Coque, elegir
de alguna forma esta película tiene que ver con que es algo con lo que César y tú os sentíais ya cómodos y un poco por no dar un salto a algo más complejo o porque es que es un tema que a vosotros os apasiona y realmente es lo que queríais contar? Bueno, cuenta un poco. Pues a ver, un poco todo. O sea, César creía que había una película en ese corto desde el principio y yo me negaba a hacerla porque me parecía como facilón, ¿no? Decía, no, joder, claro, o sea, es que soy idiota. Digo, no, claro, es como ha sido viral, pues ahora hacemos la peli, que es lo lógico, ¿no? O sea, y yo decía, no, vamos a pensar bien qué queremos contar, qué tal, qué cual, luego... qué pesada. O sea, al final acabé como diciendo, joder, pues es verdad, vamos a probar, ¿no? Y vamos a coger esta idea que a nosotros nos apasiona, que es el tema de los ídolos, porque César y yo no dejamos de ser pues dos muchachitos de pueblo bastante ingenuos, ¿no? Que la mitomanía para nosotros es muy importante porque siempre hemos visto el tema y el mundo de los famosos como otra dimensión y tal, y nos apetecía mucho reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque ahora cuando ves a los fans en la tele y bueno, pues ahora lo vemos con otra perspectiva también porque hemos cumplido años y por suerte ya no somos tan idiotas, pero nosotros hemos sido esas personas que han hecho el ridículo cuando nos hemos encontrado a gente a la que admirábamos. Entonces, usar eso que nos había funcionado los cortos y que además queríamos contar una historia de pareja, de una pareja que llevan juntos 17 años, que era nuestro caso y tal, pues de pronto como que fue un vehículo chulo. Dijimos, bueno, pues es una premisa disparatada para contar algo que nos apetece contar. Y a la hora de escribir los cortos, ¿creéis que la comedia se refuerza en el formato de cortometraje, que sufre más, que sufre menos? O sea, porque los dos hacéis comedia y creéis, o sea, es un género que se mueve fácil en el corto. Sí, es muy resultón, la verdad, porque tú imagínate, o sea, normalmente los cortos donde se ven, pues afortunadamente, o sea, desafortunadamente en pocos sitios, pero afortunadamente en festivales como este, pues que suelen ser pases de 6, 7 cortos. Y después de un drama esloveno de 29 minutos, haces una comedia rodada en Murcia de 4 minutos, pues está muy bien. O sea, quiero decir que eso es lo que funciona. O sea, yo me acuerdo que justamente lo que cuando haces comedia y la comedia suele llevarse los premios del público muchas veces en los festivales, o por lo menos lo pasaba antes. Y básicamente era porque te había visto una turra muy bestia de cortos muy solemnes y muy duros, y de repente tenías una comedia muy resultona y pizpireta que al final robaba el corazón a los espectadores. Que no al jurado. Que no al jurado. Bueno, a veces no sé. Bueno, no sé cómo está la cosa últimamente. ¿Está denostada la comedia también como con el formato más largo, en el corto? En premios sí, ¿no? Siempre, pero... Sí, muchísimo. No, pero bueno, yo hago comedias y me ha ido muy bien en festivales. Sí, bueno, claro, es que es Borja Coveaga. O sea, claro, yo no he tenido tanto éxito, ¿eh? No, quiero decir que, o sea, no me nadie. refería por tu nombre, sino por la calidad de tu trabajo. O sea, te estaba echando un piropo, ¿eh? Ay, muchas gracias. De nada. ¿Y no has querido cogerlo? ¿Te has ido No, porque no reacciono extraño a los piropos. Pero sí, o sea, pasa lo mismo que en los largos, desde luego. ¿No? O sea, pero sí que es verdad que ¿por qué te vas a quejar si la gente se ríe? O sea, quiero decir que... Claro, que siempre es lo más complicado en realidad. No, y aparte es verdad que no sé, que aparte que engancha mucho. O sea, yo me hice adicto a la comedia básicamente, pues me acuerdo, o sea, fue en un festival en la Semana de Cine Español de Carabanchel. Ahí me hice adicto, porque de repente había un público de gente que yo no conocía absolutamente a nadie y que con mi corto la primera vez se reían un montón. Y desde entonces dije, esto es lo mejor que hay. O sea, que un chiste tuyo, 3 años después, un desconocido se ría, eso, vamos, más que la heroína. Sí, eso es una pasada. Entonces, para que, bueno, desde luego a todo el mundo gusta ganar premios, pero la risa del público es flipante. Y para vosotros, de alguna manera, entonces sí que ha sido un poco carta de presentación el cortometraje, ¿no? Para vuestros trabajos también más de largo, de series. ¿Pensáis que a día de hoy es imprescindible escribir y dirigir un corto como carta de presentación? ¿O creéis que hay otras maneras? Yo creo que sí. O sea, yo sigo pensando que sí. Bueno, no sé, incluso conozco casos, ¿no? Como de gente que quiere hacer un largo y
bueno, yo estuve en la residencia de la Academia de Cine, ¿no? Y compañeras mías pues que a lo mejor iban a rodar un largo y es vale, pero antes ruédate un corto, ¿no? Porque no te vas a enfrentar a rodar un largo sin haber dirigido nunca ni siquiera un cortometraje. Yo creo que sí, no sé, me parece muy loco enfrentarte al rodaje de un largometraje sin haber hecho antes un corto, no sé. Sí, yo sí que notaba en mis tiempos del corto, estoy hablando de la primera, del año 2005, 2010 y así, o 2000, sí que había una comunicación mayor entre el mundo del corto y el mundo del largo. Era muy probable en esa época que si tú hacías un corto que había funcionado bien en festivales o que había tenido cierto recorrido y tenías un proyecto de largo, convencieses a una productora para que te hiciera esa... Sí, quizás también porque las ayudas de no realizadores estaban mejor. Vamos, había como una especie de por lo menos la sensación de que estaba más comunicado. Y conozco, vamos, a todos mis compañeros de generación y debutaron hicieron cortos y luego hicieron largos. Y tengo la sensación de que ahora ese paso cuesta un poquito más. Sigue siendo muy importante y Teresa es un ejemplo de que el corto ha llevado el largo. Pero es verdad que tengo la sensación de que no es lo mismo. Quizás tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con que antes... porque de repente puedes hacer un largo sin necesidad de pasar por el corto. Pero sí que es verdad que noto que la comunicación es diferente, que antes había más... el salto era más suave y más lógico. Y habláis sobre todo de, o sea, en este sentido de dirigir más que de escribir. Sí. O sea, ¿dais por hecho que cuando escribes un corto tienes que dirigirlo tú sí o sí? ¿O alguna vez, o sea, os parece también válido y posible? Es como escribo un corto para otra persona, no sé si lo habéis hecho alguna vez. Para no dirigirlo vosotros. Sí, yo he dirigido cortos, o sea, de hecho, uno de los cortos que mejor me ha ido es uno que se llama Democracia. Está escrito por Alberto González Vázquez y es un tío que hace animación normalmente, o hacía animación y tenía ganas de hacerlo yo en físico, a ver qué pasaba. Y ahí sí que tenía la sensación de ser el director que a ver qué aporta al guionista. Pero también he escrito para otros directores y todo eso. Sí, yo también. Y ahora, de hecho, también he codirigido un corto que no he escrito yo, que lo he codirigido con Úrsula Gutiérrez, que es una actriz que es su historia y me gustó mucho y también lo he codirigido con ella y no es mi texto. Y claro, al principio mi idea en mi cabeza era siempre escribir solo para otra gente, ¿no? Porque además yo como soy muy tímida, me cuesta muchísimo, nunca me imaginé dirigiendo, ¿no? Ahora me encanta, pero nunca lo pensé, ¿no? No sé, con 5 años me llamaban la mudita, o sea, quiero decir, imagínate si digo, no creo que hubiese contestado a la pregunta de qué quieres ser de mayor porque no hablaba, entonces no. Y claro, como aprendizaje también lo que decíais, ¿no? Que el corto también te sirve, pues que es difícil a veces, ¿no? Pensar en hacer un largo sin haber hecho un corto antes. Sí, o escribirlo también, tú mismo. o escribirlo tú mismo. Sí, porque te lo tomas como algo casi casero, ¿no? O sea, como algo muy artesanal que dices, ni te planteas llamar a alguien para que lo escriba y todo eso. O sea, es como que es realmente casero, sí. Y en ese sentido, ¿qué aprendizajes concretos os habéis llevado haciendo cortos y también qué errores a lo mejor habéis cometido que a lo mejor no volveríais o que cuando habéis hecho un segundo corto o un tercer corto, lo que sea, ya no habéis caído o que incluso en un largo os habéis evitado gracias a haber hecho cortometrajes? Es que es todo, o sea, te diría que lo he aprendido todo haciendo cortos. No tenía ni idea. Entonces he cometido todos los errores del mundo, de verdad me encantaría poder concretar, pero es que no tenía ni idea de nada, o sea, lo he aprendido todo gracias a la gente del equipo, que yo siempre digo, qué maravilla esa gente del equipo técnico, porque al final cuando tú ruedas un corto... En nuestro caso, encima que empezamos a hacer cortos autoproducidos súper chiquititos, rodados en nuestra casa, y te juntas con un equipo y dices, vale, luego si el corto tiene éxito, que eso nunca lo piensas, al principio, bueno, habrá gente que lo piense, no era nuestro caso, pues bueno, el crédito un poco se lo va a llevar pues los directores, los actores y tal, pero ese técnico de sonido que se levanta a las 6 de la mañana un domingo para ir a hacer tu corto, dices, joder, eso es amor al arte, de verdad, yo alucino y entonces solo puedo escuchar mucho al equipo y admirarles un montón y respetarles muchísimo. He aprendido todo de mis compañeros, todo.
Para mí la gran lección es nunca uses tu casa como lugar de rodaje. Para mí eso es lo que regla número 1. Sí. No prestar No, tampoco no. jamás. Un amigo que tiene un corto es como, Sí, no, jamás. Ya, yo estoy de Te alquiler. dicen que son pero pocos, es mentira, vandalizan, o sea, eso. Mucho anuncio hay en la radio de ocupación, pero poco hablan de rodaje. Y ¿hay errores comunes que veáis en los guiones de cortos? Porque entiendo que habiendo hecho cortos los dos, si os llegarán Sí. guiones de corto de alguien que quiere empezar, qué tal, qué cual. Los errores más comunes que veis en un guión de cortometraje, pues, o tutorizando. Sí, yo realizando básicamente que eran trailers de pelis. Es decir, Ok. que todas las escenas eran, o sea, quiero decir que un corto que puede durar, pues eso, si quieres contar una historia un poco con desarrollo, estás hablando entre 10 o 20 minutos y cosas así. Y hay cortos que básicamente intentan abarcar tanto, que hacen como sumarios de lo que sería una película, ¿no? Y claro, te cuentan la historia completa, pero no entras en drama. Me acuerdo una vez que en Vallas Amaitas escribimos un sketch que no podíamos grabarlo porque duraba 8 páginas y era como se hacía muy largo y decías, no, pues venga, vamos a quitar todo lo que no sea necesario para contar la trama. Y no tenía ni puñetera gracia, porque lo gracioso era el detalle, el personaje, el diálogo, tal. Entonces, claro, es como si tuvieras una idea de una película y como sabes que puedes rodar esos 15 minutos, pues al final acabas quitándole todo y no empatizas con el personaje, simplemente cuentas una trama como si estuvieras describiendo, pues eso, la lista telefónica, la lista de teléfonos o lo que sea. Pues yo soy siempre muy activista de la comedia y voy a quejarme un poco de que la comedia siempre, si no te hace gracia, como que se critica muchísimo, ¿no? Es como que hasta te molesta, o sea, te indigna. O sea, la gente se indigna cuando una comedia no hace gracia. Joder, esta comedia no hace gracia, ¿no? Yo me trago, ¿sabes? Es como, bueno, relájate, no pasa nada, ¿no? O sea, ya está, no vamos a matar a los que lo han hecho, pobrecitos. Pero cuando tú ves un drama que a mí me da vergüenza ajena, que es porno emocional, porque de esos hay muchos, eso no pasa nada, porque el tema en el drama muchas veces se come al argumento, a cómo lo has hecho, y entonces, pues nada, a veces se mete una música de violines increíble todo el cortometraje y me hablas de... No voy a decir ningún tema ni voy a decir nada porque no quiero, ¿vale?, que se aplique a nada. Pero como que pasa mejor, ¿sabes? Y yo hay veces que leo algunos cortos que digo, madre mía, de verdad, ¿sabéis lo que digo? Del porno emocional que te da un poco de vergüenza ajena propia y dices, esto no... Pero bueno, eso se lo tolera mejor la gente, pues dice, ay, pobrecitos, cómo han sufrido. Pero igual también porque el corto, o sea, quiero decir, porque la comedia, cuando tú te sientas a ver una comedia, estás predispuesto a una reacción que es reírte y ninguna otra, casi, ¿no? O sea, si no me río, está mal. Con el drama, como igual no tienes tan claro lo que tienes que sentir o lo que es como, bueno, pues... Es que la comedia lo bueno que tiene es una reacción física, es como el terror, que es una reacción física. Que es verdad que se puede fingir y todo eso. Yo me acuerdo de un pase en la Filmoteca que ponían una de Chaplin y la gente se reía como medio segundo antes del gag, porque sabía lo que venía. Y una risa como jajaja. Como risas muy altas, además. Sí, muy ¿no? altas Como para y tal, intentar- pero ahí antes de que se produjera como, ay, me acuerdo de esto, del genio, Chaplin. Pero por otro lado, en general, la risa es algo sincero. O sea, naturalmente, y es algo que nos ha pasado absolutamente a todos, que tienes sentado al lado a alguien en el cine que se ha estado descojonando de principio a fin y se levanta y dice, joder, qué mala era. No es mala, pero te ríes, que es una expresión muy... Sí, totalmente. Pero es verdad que creo que la comedia, por ejemplo, tiene un riesgo porque no hay sonido más atronador que el silencio de un chiste que no funciona. Yo me acuerdo, estaba haciendo una película que escribí para otro director y de repente llevaba media hora de película, había un montón de chistes, no había habido ni una risa en todo el cine y el director se giró hacia mí y me preguntó, ¿por qué no se ríen? Como si pudiera arreglarlo en ese momento, como si fuera un fontanero de la comedia Cuéntales que algo. podría arreglar a los espectadores y cosas así. Pero sí que es verdad que es muy arriesgado y que es como un abismo. Creo que muchas veces pues en algunas productoras o plataformas y todo eso se dedican a quitar chistes porque les da vergüenza que no se vaya a reír la gente y cosas así. Es decir, que hay una especie de vértigo a esa bola de heno pasando o esos grillos que pasan cuando hay un chiste que no funciona. Y claro, eso es muy, muy arriesgado. Es arriesgadísimo. O sea, ese silencio es, vamos, eres un kamikaze en eso.
Sí, yo escuché una vez a Diego San José que decía que era devastador, o sea, que las plataformas y las cadenas les da mucho más miedo el arriesgarse a hacer comedia porque una comedia fracasada es mucho más cruel la reacción Sí. que con cualquier otro género. Sí, sí, total. ¿Y tenéis algún corto? O sea, vosotros seguís viendo cortos, Sí. seguís siendo espectadores de Yo, cortometraje. o sea, yo cuando estoy de jurado en festivales y todo eso, porque es verdad que antes ponía más cortos en la tele. O por lo menos en mis, vamos, cuando había 2 canales y yo era pequeño. Ya. No, pero es verdad que a pesar de que existe YouTube y todo eso, pues no ha mejorado un poco ese tema de distribución. Pero sí, cuando hay festivales sí que veo cortos y cosas así. ¿Y tenéis algún corto que os haya gustado mucho de los últimos tiempos o notáis que también ha evolucionado incluso el propio lenguaje del corto ahora que hay como mucha más producción? ¿Qué pensáis de eso? Sí, o sea, yo creo que sí, que se hacen cortos que son auténticas barbaridades de lo buenos que son. Me daría rabia ahora dar un nombre, pero bueno, voy a dar nombres de cortos que me han gustado mucho últimamente, pero seguro que me han gustado muchos más y que no me acuerdo. Pero bueno, o sea, por ejemplo, voy a decir un corto que el año pasado estuvo nominado al Goya, que se llamaba La loca y el feminista, que me gustó muchísimo, que es súper sencillito, pero que me parecía divertidísimo. Y luego hay un corto que se llama El Samans, que está ahora circulando, creo, por festivales y que es una mezcla de géneros súper loca y me gusta muchísimo, la verdad. Sí, La loca y feminista también es un corto que me gustó mucho también. Creo que también de los últimos años Arquitectura emocional de León Simignani me gusta muchísimo. Y sí, o sea, aparte que es verdad que es lo que nos dicen siempre, pero que hay mucho nivel español de cortos en festivales internacionales, siempre lo ha habido. Es verdad que la comedia lo tiene muy, muy complicado, sobre todo si está muy dialogada. A mí me pasó que hice la primera vez y funcionó muy bien en España y fuera no tanto, y tenía mucho diálogo, y éramos pocos que tenían mucho menos diálogo, funcionó muy bien fuera. Claro. Que quiero decir que al final creo que influye bastante, ¿no? Y sí que es verdad que en el tema de la comedia, pues eso pasa un poco como con el largo, que viaja un pelín peor, sobre todo si sobre todo si es muy verborreica. Y yo, por ejemplo, bueno, los dos creo que escribimos Somos muy comedia de diálogos, ¿no? Si fuera una comedia como las de Chaplin, por ejemplo, son internacionales y imperecederas también. Pero creo que la comedia lo tiene un poco más complicado. Y en estos cortos que veis que os gustan y o que os habéis encontrado últimamente que os han gustado mucho, ¿detectáis cuáles son las cosas que brillan en estos en general? ¿Qué es lo que hace brillar a un corto? Cuando veis un corto y dices, esto está muy guay por esto. O sea, ¿hay algún elemento común que dices es porque la trama es súper certera y no le sobra nada? O porque, o sea, cuando veis algo que os gusta de verdad en un corto, intuís por qué es, si hay algún tipo de cosa homogénea en el mundo corto. Hay como una idea detrás, ¿no? A mí me parece, por lo menos, que puede ser una idea de estructura. Por ejemplo, hablaba, pues eso, arquitectura emocional, la manera en que está contado, su estructura, su punto de vista, su puesta en escena es su potencia, ¿no? Y, por ejemplo, La loca del feminista me parece que es un diálogo que tiene una progresión perfecta, ¿no? Y que justamente la estructura se basa en un diálogo que va evolucionando muy bien y que tiene que ver mucho con la escritura, con los actores, con... No, aparte de la protagonista es la guionista, con lo cual está como muy integrado todo eso. Entonces, sí que hay como... Yo me acuerdo que muchas veces he dado talleres de cortometraje y todo eso, lo que siempre sugería a los alumnos y alumnas era que si tenían una idea fueran a por ella hasta el final, es decir, que la llevasen hasta las últimas consecuencias. Y creo que estos cortos que me gustan son los que plantean una idea, que ya digo que puede ser de origen diferente, pero sí que la llevan hasta las últimas consecuencias. Sí. Y vosotros mismos tenéis también ahora, a veces os surgen ideas que apuntáis ahí de esto, tiene que ser para corto, sí o sí. Sí, no, he podido ejecutarla, pero sí, pero yo sigo apuntando. Sí, hay ideas que se quedan ahí para siempre, pero bueno, ahí están escritas. Sí. Pues creo que nos queda poco porque nos ha sacado un cartel con unas tijeras. Que estamos de vez en cuando mirando para allá, es si acaso, para ver. Es que se pasa volando. Pero es el cartel del festival, ¿no? ¿No es así? Vale. Vamos con la última, que le hacemos también a todo el mundo, si os parece, que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado o que vosotros daríais a alguien que está empezando? Y lo vamos a aplicar, si es posible, al mundo cortometraje. Yo me acuerdo de un profesor mío que se llama Pachi Urquijo, que fue profesor de muchos cineastas, guionistas y directores vascos y vascas, que dijo que se puede hacer la película más apasionante del mundo sobre lo que te gusta desayunar. Y me refería a la convicción con la que tiene que hacer uno, porque en realidad
el tema no importa, es lo contrario de lo que estabas diciendo. El tema puedes convencer a alguien de que es apasionante este post-it vacío. Pero creo que si a uno le gustan los mecanismos de la narración y todo eso, el tema simplemente es una excusa para embaucar a alguien. Entonces, eso siempre me marcó mucho y lo he pensado muchas veces. Pues a mí nunca me dieron un consejo tan guay, creo que me hubiese ido mejor en la vida. Así que yo lo que sí que doy como consejo a la gente que quiere dedicarse a esto y que por supuesto pensará, madre mía, esta muchacha ha hecho su primer corto con 35 años, qué horror, me muero, me pego un tiro antes y lo puedo entender. Yo siempre digo a la gente que quiere y que no lo consigue, no le voy a decir que no se rinda porque odio eso de cumple tu sueño y no sé qué, lo que voy a decir es sigue hasta que te compense, de verdad. Porque puede que haya un momento en que no te compense la vida, entonces tampoco nos empeñemos porque la vida son muchísimas más cosas y os lo digo yo que no he tenido hijos para hacer cine, pero creo que son más cosas, así que solo hasta que te compense. Pues ya Muy bien, está. pues ya está. Pues hemos materializado los dos. Gracias a los dos. Un placer. Recuerdo rápido, antes. No, me ponen la música. Podéis ver el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple, en Amazon, en todos los agregadores habituales, que es una palabra horrenda, agregador, y que espero que lo hayáis pasado bien y que hasta el próximo día se ha hecho. Y que tenemos un Alma Responde todavía como último programa, que no os lo perdáis. Correcto. Ya está, ahora sí. Gracias. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección, Alba Lucío y Josep Gatel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.